Último bloque de semanario de este año y por supuesto para hacer el análisis económico y también político de las últimas medidas del nuevo presidente. Hablamos de Alberto Fernández. Ya mismo les presento a José Simonella, que viene haciendo un análisis de la economía hace rato ya y con más razón para un cierre. Gracias por estar. No, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Gerardo López, periodista de La Casa, también va a ayudarnos a entender cuáles han sido los últimos movimientos, ¿no? Y hacia dónde vamos y también qué se espera del 2020. Gracias por estar. Gracias por la invitación. Bueno, un megaproyecto es lo que se ha mandado al Congreso, mandado a debatir y con algunas modificaciones, más o menos, pero se termina aprobando algo que tenía en vistas Alberto Fernández y por supuesto quienes armaron este proyecto. Un proyecto que termina beneficiando o perjudicando a algunos sectores. Bueno, siempre que hay un proyecto donde la carga impositiva se incrementa, perjudica a alguno. Y se incrementa. Y siempre que hay algún tipo de reconocimiento, subsidio o apoyo, ayuda a algún otro sector, beneficia. Digamos, ¿quién va a pagar gran parte de este esfuerzo? La clase media. La clase media y hasta ahora, por lo menos, la clase, digamos, los jubilados que estén por sobre los 19.600 pesos, porque recordemos que se ha quitado la movilidad, se ha suspendido por 180 días la movilidad que estaba aprobada desde el 2017, que un 70% se ajustaba por inflación y el 30% por salario. Eso se ha suspendido, con lo cual el aumento que debieran haber cobrado los jubilados o que deberían cobrar los jubilados en marzo, aparentemente no lo van a cobrar. Es una cuestión discrecional del Poder Ejecutivo por 180 días hasta que se defina una nueva fórmula de movilidad y mientras tanto un reconocimiento para los que tienen la mínima de 5.000 pesos en enero y en febrero. O sea que los que tienen la mínima se benefician con el bono y a partir de ahí hasta 19.000, digamos, 68 pesos van incrementando lo necesario hasta llegar a ese monto y a partir de ahí nada. Por ahora, hasta que esta comisión que se supone que van a conformar defina la nueva fórmula. Así es, por ahora. ¿Qué concesiones ha hecho Alberto Fernández para que de alguna manera se termine aprobando este proyecto enviado? Bueno, aparecen como concesiones porque no se sabe en qué van a terminar. Definiciones como, por ejemplo, haber relativizado para los pequeños productores el impacto de las retenciones, pero no se sabe cómo va a ser. Se va a ver una compensación. ¿Y a cuántos? ¿Cómo se define el pequeño productor o las cooperativas, por ejemplo, en casos como eso? Parece ser una, digamos, que ha cedido en algo también, en algo que, digamos, que es una parte de lo que se aprobó en el Senado y en Cámara de Diputados, esta gran polémica que se armó porque quedaban afuera del cambio en el sistema de cálculo de jubilaciones, los jueces jubilados, los fiscales jubilados, los legisladores y demás. Bueno, ante el escándalo que se desató sobre eso, el lunes va a haber una reunión, han convocado comisión para analizarlo. Ha habido otras, varias modificaciones, pero lo que me parece que demuestra lo que ha ocurrido esta semana es que, viste que hablábamos de que la transición fue muy tranquila, que dentro de todo, desde que se reunieron Macri y Fernández al comienzo, fue con bastante tranquilidad, no hubo mayores problemas hasta que, bueno, es porque estas cosas no se discutieron en la transición. Porque hoy lo que está ocurriendo, lo que pasó esta semana en el Congreso, es que se encontraron con un proyectazo, un megaproyecto, los legisladores de la oposición diciendo que no tienen tiempo para discutirlo. ¿Y qué hicieron en todo este tiempo? Es decir, Fernández ya buena parte de esto lo debe estar tenido preparando con su equipo económico y todo lo demás a lo largo de todo el mes de noviembre. Y ahora asume y en pocos días hay que debatir toda esta serie de cuestiones, donde además se pone en marcha una vez más el famoso teorema de Baglini, ¿no? Una propuesta es responsable o no en relación proporcional a la cercanía o no que tengas del gobierno. Ahora que está en el gobierno el peronismo, aplica medidas que desde la oposición criticaba. Y lo que es hoy la oposición está criticando medidas que posiblemente hubiera tenido que adoptar si seguía en el gobierno, ¿no? Fue mucho más astuto este gobierno de apenas asumir, mostrarle al país la situación para ellos caótica en la que se encuentra, si lo comparamos con el gobierno anterior, que de alguna manera quiso disipar algunos graves problemas que tenía el país y, bueno, no fue de frente. Mucho margen no tenía para ponerse a pensar en gradualismos, por ejemplo, como fue lo que se le criticó a Macri después, sobre todo desde sus votantes.
de no haber aplicado con más, digamos, con más decisión las recetas que él consideraba o que su gobierno consideraba que debería haber aplicado. Es decir, la situación en que está el país, quién sabe cuánto margen más le permitía hacer otra cosa de acuerdo a lo que quiere hacer Alberto Fernández, ¿no? Pero quién sabe qué hubiese pasado si hubiese actuado así el gobierno anterior. Claro, tampoco tenía las herramientas legislativas como las tiene el peronismo hoy, ¿no? De todos modos, en línea con lo que dice Gerardo, no tenía ningún grado de libertad el gobierno actual, porque no podía endeudarse y no podía tampoco emitir porque la inflación está demasiado alta. Es decir, sin posibilidad de endeudamiento y sin posibilidad de emisión, por lo menos emisión de manera significativa, no le queda otro camino que tratar de reducir el déficit, y como los argentinos, la política argentina jamás reduce el déficit reduciendo gastos, obviamente acudió a la herramienta que mejor saben, que es un nuevo impuesto e incremento en los impuestos existentes, de tal suerte que de nuevo el sector privado se va a tener que hacer cargo de este problema, digamos, esta crisis que padecemos los argentinos, donde hay que ayudar a aquellos que menos tienen. Pero los que van a ayudar a los que menos tienen no necesariamente son los que más tienen, sino los que tienen un poco más. Y esto es ¿Les va a permitir un desahogo relativo en relación a las cuentas, estos impuestos que van a empezar a aplicar? Sí, se habla de que entre 1,5 puntos y 2 puntos del PBI. Esto sería un impuestazo, digamos, en términos, y que seguramente no sería tolerado por, digamos, en una situación no extraordinaria como esta, donde los argentinos ya hemos percibido la crisis, donde la caída del nivel de actividad es muy importante y hace mucho tiempo, donde el tipo de cambio devaluó de manera, o sea, el peso se devaluó en realidad de manera muy significativa. Todos indicadores que nos hacen tener a los argentinos la conciencia de que estamos en un momento muy complicado, y dentro de este escenario es factible que la presión tributaria incremente, y también es factible que se toque la movilidad de las jubilaciones, digamos, y algunas otras cosas que están por venir, porque recordemos que esto es la ley que está votada, pero todavía falta la reglamentación, y en la reglamentación van a aparecer muchísimos detalles que aún no hemos visto, e incluso el Poder Ejecutivo se queda con facultades para poder, por ejemplo, dentro del impuesto al 30%, para la compra de dólares, para atesoramiento o para los viajes al exterior, se queda con la potestad de poderlo ampliar a otras actividades, como por ejemplo el contado con liqui o el dólar MEP, que hoy no están alcanzados, pero podrían quedar alcanzados. Claro. Han hecho algunas excepciones, ¿no?, en relación al impuesto del 30%. Sí, lo que han aclarado perfectamente, porque era una duda, una preocupación de la mayoría de los argentinos que habían comprado con tarjeta, es si tenía vigencia, a partir de cuándo tiene vigencia, y quedó perfectamente claro que esto tiene vigencia a partir del día posterior a que esto se promulgue, y que las compras realizadas con anterioridad a esta fecha no están alcanzadas con el impuesto. Para que los televidentes les sea más fácil, si compraron con tarjeta de crédito y el pago de la tarjeta de crédito es en enero, pero lo compraron antes del sábado, digamos, o del lunes, no va a estar alcanzada por el impuesto. Y también a los países, las compras hechas, esto también es de las últimas horas del viernes, de viajes a países limítrofes pagados en pesos. Pagados en pesos. Claro, hasta el jueves también estaban alcanzados los viajes a Brasil, por ejemplo, Chile y demás. Pero pagados en pesos, países limítrofes también están quedando hasta ahora exceptuados. De todos modos, Gerardo, para eso esperemos la reglamentación. Hay que esperar la reglamentación. Dice ciudades limítrofes, de países limítrofes cercanas. Digo, hay que ver cómo definen eso. Mucho queda. Además, se ha acentuado una vez más el hiperpresidencialismo que es histórico en la Argentina, ¿no? El presidente va a definir incluso qué se le ocurre a él que tiene que ser el aumento de los jubilados. O sea, él tiene la potestad ahora, estaba la movilidad jubilatoria esta que estaba establecida por ley, con ese porcentaje de salarios de inflación, eso ya no está más, está paralizado por 6 meses. Y una persona, que es Alberto Fernández, va a decidir cuánto le doy a los jubilados de aumento, que va a tener que dar, obviamente, o sea, un incremento cuanto antes a los que quedaron exceptuados de... pero incluso puede avanzar más. Si vos lees bien la letra chica, dice que incluso no necesariamente tiene que ser el mismo para todos, porque va a perseguir cuestiones de solidaridad y de esfuerzo, con lo cual hasta podría uno pensar, en base a cómo han actuado en esta primera etapa con el bono, que podría dar incrementos diferenciales dentro de los jubilados, lo cual sería una barbaridad. De hecho, que hubo determinados jubilados que el día viernes habían sido en diputados exceptuados
digamos, Claro. de quedarse sin la movilidad, ¿no? Docentes, investigadores y demás. Como si el trabajo docente fuera diferente al de un bombero, Sí. o al de un policía, Sí. o al de un médico. Digo, la verdad que este tipo de cosas por ahí no y se eso entienden. abre la puerta también a reclamos judiciales donde ya hay sentencia de la Corte. Cuando ocurrió antes también esta cosa de cambiar el sistema de actualización, el famoso caso Badaro y demás, ahí ya hay jurisprudencia sobre esto y se está hablando de que puede haber, según qué termine pasando, porque no sabemos qué va a terminar decidiendo el gobierno, puede estar la puerta abierta a reclamos. Bueno, recién mencionabas que tenemos un país absolutamente presidencialista, inclusive en esta oportunidad también, cuando se sabe lo fuerte que podía llegar a jugar o juega Cristina Fernández. Sí, bueno, hay que ver, todavía se está también, Es muy nuevo. recién ayer viernes se sentó por primera vez como presidenta de una sesión del Senado, Cristina Kirchner. Ya sabemos que ha demostrado que va a tener una presencia fuerte en el gobierno, pero en esa pulseada con Alberto Fernández vamos a ir viendo de aquí en adelante a ver cómo se resuelve la cuestión. Pero la Argentina tiene un sistema presidencialista, históricamente, y de las últimas décadas, cada presidente que asume necesita superpoderes. O sea, siempre estamos en emergencia, siempre hay emergencia, siempre superpoderes, que son herramientas de decisión que en muchos casos tiene, por ejemplo, el Congreso, que el presidente las reclama, porque estamos en situación especial, siempre estamos en situación de emergencia especial. Y eso que se suprimió un artículo polémico, artículo 85, que le permitía injerencia directa en cuantiosos organismos descentralizados. Sí, hacer lo que quería con el Estado. Exacto, que fue algo de lo que se dio también, inclusive. Y ¿no? sí, pero era muy fuerte ese Incluso artículo, que ese artículo tenía que pasar también por el Congreso de la propia Cristina, ¿no? Porque sería Claro. digamos, del punto de vista de interno, quitarle toda la potestad al Congreso. Difícilmente Cristina acepte algo así en lo político. No soy un analista político, pero digo, como claro, ciudadano uno lo analiza. Quedaba concentrado en el presidente la decisión Exacto. de disponer con cualquier cantidad de ¿Jubilados cosas. perdieron o ganaron o esto está por verse hasta que no se define la fórmula? Bueno, depende cuál. Los de la mínima Sí. tuvieron Una un mejoría. incremento realmente significativo en términos de lo que estaban ganando. Pero bueno, el hecho de que vuelvan a quedar sujetos a la discrecionalidad del Ejecutivo, cuando lo que viene para adelante no es un país creciendo a tasas chinas, Claro. y con la posibilidad de mejoras realmente sustantivas para los jubilados, es un riesgo. Siempre que vos le dejes la discrecionalidad es un riesgo. Daría la impresión, esto que hablaba Gerardo al comienzo, de que se ve que estuvieron trabajando, digamos, durante la transición, que parecía que no, y que parecía que simplemente estaban armando el gabinete, que esto también debiera estar conversado con el Fondo Monetario, porque esto sería un plan ideal para el Fondo, no ideal, pero digamos, un plan que el Fondo Monetario seguro aprobaría por el esfuerzo fiscal que le exige a una parte de la población. Ahora, pensándolo desde el punto de vista del jubilado, que va a perder seguro. Es decir, si hay un cálculo para actualizar los haberes que fue eliminado porque no se puede pagar, lo que va a venir va a ser inferior a ese cálculo. Claro, bueno, eso seguro. Bueno, ahí lo dijo el ministro Guzmán de Economía. Sí. Él dijo que lo que se está tratando de desindexar la economía. Esto Claro. lo que quiere decir es tratar de que pocas variables, o sea, la menor cantidad de variables posible del gasto estén atada a inflación, porque la inflación del próximo año va a ser elevada también. Claro. Entonces van a tratar de atarlo a algo que suba menos que la inflación, porque lo que quieren es que no se espiralice la inflación, es decir, que la inflación no alimente la próxima inflación del próximo mes, como era esto. Claro. Y ¿Pero es lo una buena idea van a esa? desenganchar. Bueno, no, a ver, es una idea macroeconómicamente coherente, es una idea, te diría, ortodoxa. Claro, que empezar a aplicaría- cortar el círculo. Empezar a cortar el círculo. Claro. Esto no pareciera una idea que lo podría haber dicho en campaña Alberto, Claro, digamos. es Es así. una idea bien ortodoxa, por eso digo, tal vez este tipo de medidas sean bien vistas por el fondo, lo cual desde mi óptica es una buena cosa porque necesitamos solucionar el problema de la deuda con el fondo, porque este país, sin solucionar el problema de deuda, no puede empezar a crecer. Así es. Pero es cierto que va a ser a costa del esfuerzo una vez más de los jubilados. Bueno, y de los jubilados que tienen un poco más, que esto es lo que por ahí nos hace un poco de ruido. Nos han hablado siempre los pobres jubilados de la mínima, pero la verdad que uno que cobra 17.000 pesos, 19.000 o 20.000, no está mucho mejor, está penita No, mejor. están ayudados por la familia inclusive, por un Obviamente. jubilado cobrando de esa plata, Sí, solo hay que no decir queda. además que, bueno, a ver, en Argentina siempre estamos más complicados que en el resto del mundo, pero hoy
el sistema previsional es algo que está en crisis en el mundo. En Francia hay una huelga, no hay ni transporte para Navidad, va a haber, porque está todo el país rechazando el proyecto de reforma de Macron del sistema jubilatorio. Pero además hay quienes cobran en la Argentina 14.000 y pico y gente que cobra 200.000. Sí. Hablo de los jubilados, ¿no? Sí. Una disparidad que no sé si se da en otro lugar del mundo. Sí, y también hay gente que cobra cobra la mínima y no necesariamente es pobre. Porque recordemos que esta medida alcanza a 4.700.000 personas, esta del bono. Pero no todos los jubilados que cobran la mínima es gente que es pobre. Recordemos que en el gobierno de Cristina, con la jubilación de ama de casa, se incorporaron 3 millones de jubilados nuevos que no habían hecho aporte. Muchos de ellos son jubilados que no lo necesitan. Claro. Sí, sí. Muchos de ellos son jubilados que no lo necesitan, que lo necesitan mucho menos que el que cobra 20, que tal vez trabajó 45 años, al rayo del sol, hizo los aportes y lo necesita mucho más que el que cobra la mínima. O sea que no necesariamente cobrar la mínima quiere decir que sea gente, obviamente que el que cobra solo la mínima tiene problemas, sí, claro. pero hay personas que tienen propiedades, que tienen otros ingresos, que tienen, son con su productores, pareja, o lo con que su fuese, pareja, ¿no? y cobran la mínima y están, porque no diferencian entre unos y otros. Hace un momento mencionaste una palabra que es la de tolerancia y me parece que se aplica a la sociedad durante el 2019, ¿no? Ha habido una tolerancia, una paciencia, una madurez, un crecimiento, no sé si se la compara, digo, con las sociedades de países vecinos donde por alguna cuestión en particular ya encendieron una mecha. Sí, eso ha sido algo bueno, eso ha sido una cosa positiva que ha tenido este año que va terminando. Si nos remontamos a agosto, donde ni siquiera había explotado Chile todavía, y nosotros estábamos con todo lo que pasó después de las elecciones PASO y todo lo demás, y veíamos el abismo que era llegar al 10 de diciembre, y después empieza a aparecer todos los conflictos regionales, Ecuador, Chile y demás. Nadie hubiese aventurado a que la sociedad, no hablo de la clase política, que la sociedad iba a tolerar semejante cantidad de cosas. Quiere decir que ya estamos siendo de amianto los argentinos por la cantidad de cosas que nos hemos habituado a soportar, ¿no? Pero no hay que confiarse tampoco con eso, ¿no? Bueno, nosotros nos estamos despidiendo ya de este ciclo del 2019. Aventuramos que por supuesto estaremos aquí en el 2020, pero les voy a pedir un brindis y sobre todo un deseo personal o para con la sociedad, ¿no? Yo para con la sociedad, que empiecen a terminarse las divisiones. Yo pienso que a partir de ahí se empiezan a resolver muchas de las cosas. Que la verdad es que la grieta, las divisiones que nos caracterizan y que nos dominan, que comiencen a ceder en serio. Lindo por eso. Gracias. José. Claro. Bueno, y que de la mano de ese comienzo de cerrar la grieta, le garanticemos a la sociedad argentina la tranquilidad que nos merecemos y de una vez por todas que logremos encaminarnos en una senda de crecimiento que no debe ser tan vigoroso, pero sí que sea sustentable y sostenido, de tal suerte que los argentinos no tengamos que estar periódicamente cayendo en crisis, en depresiones, que lo único que hace es generar pobre, frustración y demás. Así que brindo porque el 2020 sea el primero de los años de una larga saga de años donde la sociedad pueda crecer, se pueda educar y se pueda, digamos, ser feliz. Gracias, Salud. Excelente. Salud. Salud, Feliz año, por un mejor año. Ahí está. Gracias. Nosotros nos estamos despidiendo, así que le decimos adiós al 2019. Por supuesto que esperamos el 2020. Yo me sumo a cada uno de los deseos que se han ido concretando o que han ido solicitando cada uno de nuestros invitados. No solamente los de hoy, sino generalmente los de semana tras semana, porque lo que intentamos acá es que exista un crecimiento por parte de la sociedad y me parece que es fundamental el diálogo que hemos tenido siempre aquí en Semanario. Agradecerle a Alejandro Blaes, productor general, a Day García Cueto, la productora, y por supuesto a nuestro equipo técnico que siempre está ahí fuerte y con muchas ganas de que esto salga mejor, por supuesto. Lindo para ustedes, también para ustedes. Feliz año. Gracias. Nos vemos pronto. Adiós. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba.